Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Es un privilegio en esta noche poder compartir la palabra de Dios. De verdad que yo me gozo mucho en el Señor poder estar en línea con todos los que me van a ver en esta noche, los que me van a ver en el transcurso de esta semana. Los bendigo, declaro bendición sobre sus vidas. Declaro en esta noche que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de los que estamos en línea, para los que estamos viendo este video. Yo sé que Dios va a hablar en esta noche al corazón, a la vida de todos los que están aquí, de los que me van a ver más adelante. Le doy un saludo especial a todos, a la gente que me va a ver en Inglaterra, a la gente que me va a ver en París, a la gente que me va a ver en Duitama, en Pereira y en Colombia, a todos los representantes de la senda, en el nombre de Jesús declaro bendición en esta noche. Y quiero compartir en esta noche una palabra que Dios me ha dado. Vamos todos a Hebreos 5, vamos a leer Hebreos 5 desde el versículo 1 hasta el versículo todo el capítulo 5 lo vamos a leer, amén. Dice la palabra de Dios en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Todo sumo sacerdote es escogido como representante a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios le designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento. No pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Amén, esto es palabra de Dios. Entonces vamos a ver la enseñanza que Dios nos da en este capítulo en Hebreos 5. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a empezar a leer, dice, y vamos a darle la enseñanza. Este es el primer punto, un primer punto que vamos a leer y está en el versículo 1. Dice:
Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Dice, ofrece sacrificio por los pecados. Y dice, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Amén. Entonces dice, vamos a ver 7 puntos y quiero que todos tomen nota de estos 7 puntos que son muy importantes. Entonces vamos a dar el primer punto. Es un hombre escogido. ¿Escogido por quién? Por Dios. Porque el Señor lo dice acá. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido como representante. Es una persona representante acá en la tierra. Es un hombre escogido. Esta noche vamos a hablar del llamado, de las personas que son llamadas y escogidas por Dios. Por eso en esta noche quiero decirles por medio de la palabra de Dios que es un hombre que tiene que ser escogido por Dios. Solamente escogido por Dios. Yo sé que Dios es el que escoge a los hombres. ¿Por qué? Dice en el versículo 1 que cuando somos escogidos por Dios, somos representantes de Él. Representamos Él, la persona que representa al hombre escogido por Dios, es el representante de las personas. Por eso Él ofrece sacrificio por sus pecados. Esa persona es el que va y ora, le presenta a cada persona. Cada persona primero ora por él para que Dios lo escuche en oración y ora por las otras personas que Dios le ha puesto a cargo para que esté orando e intercediendo. Ese es el llamado, a ser un verdadero sacerdote escogido por Dios. Y vamos al segundo punto. Donde vamos a la palabra de Dios, al versículo 2, y dice, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. O sea, un sumo sacerdote número 2, el punto número 2 es, debe ser paciente con los ignorantes y descarriados. Ahí está muy claro en la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser pacientes, aquellas personas que han sido llamadas por Dios, aquellas personas que Dios les ha llamado, que saben cuál es su llamado, tienen que ser pacientes con los ignorantes y descarriados, con aquellas personas que no saben nada de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tenerle muchísima paciencia. No podemos desesperarnos. Pero es que le he insistido demasiado. No, así como Él nos esperó a nosotros, como Dios ha tenido tanta paciencia con nosotros, nosotros también tenemos que tener paciencia con esas personas que ignoran tantas cosas que Dios nos ha prometido a través de su palabra, porque no conocen la verdad. Por eso tenemos que pedirle a Dios, como siervos de Dios, como hombres y mujeres que estamos en esta tierra predicando la palabra de Dios, llevando las buenas nuevas del evangelio, que Dios nos dé esa paciencia y nos dé ese amor para poder enseñarle a aquellas personas que realmente necesitan escuchar una palabra dirigida por Dios. Les recuerdo, el segundo punto debe ser paciente con los ignorantes y descarriados. Ese es el punto número 2. Ahora vamos al punto número 3. Dice, y vamos a leer en el versículo 3, dice, y puede por esa razón debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. O sea, la persona debe aceptar que también peca. El sumo sacerdote, la persona que Dios llamó, que Dios escogió, en el tercer punto, debe de saber que él también se equivoca, que yo me equivoco, que yo también peco, que yo
también me enojo, que yo también me salgo a veces de casillas, que a veces no me cometo pecado sin quererla hacer, como dice Pablo. Empiezo el día queriendo hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Entonces, cuando yo reconozco que yo también peco, que yo cometo errores, que yo también fui como esa persona que estaba en medio de la ignorancia, en medio de la terquedad, que no quería saber nada de Dios, que nada más estaba de acuerdo con lo que yo pensaba. Cuando yo acepto que yo también, Dios me sacó de allá, yo empiezo a ver a las personas que Dios me ha puesto igual a como era yo. ¿Sí? Entonces ese es el tercer punto, debe aceptar que también peca, no se les olvide, por favor, nunca se nos olvide, ese es el tercer punto. El primer punto es un hombre escogido, el segundo punto, debe ser paciente con los ignorantes y descarriados, por favor. El tercer punto, para que no se les olvide, deben aceptar que también peca, que también pecamos, amén. Dice la palabra de Dios. Vamos al cuarto punto. No es por deseo, debe ser por llamado de Dios. O sea, no es el deseo. Vamos al versículo 4 y dice, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Quiero que decirles esta noche y dejarles bien claro este punto número 4, anótenlo bien, dice, no es por deseo, no es por un deseo mío, no es por el deseo mío de que yo quiero, es que Dios me llamó, es que Dios hizo esto por mí, es que yo tengo que hacerlo, no, es cuando si Dios a mí me llamó, me escogió, me predestinó desde mucho antes de la creación del mundo para ser llamada por Él, para llevar las buenas nuevas, para llamarse como se llame. Dice, no es por deseo de mí, no es por deseo mío, debe ser llamado por Dios. Cuando yo soy llamada por Dios, Dios me respalda, Dios me levanta, Dios me da la sabiduría para aconsejar a las personas, Dios me da el discernimiento para entender su palabra, para comprender, Dios me respalda en todo lo que yo vaya a hacer. Pero cuando yo quiero nada más que a dejarme ver por las personas, que otras personas vean, es que yo tengo el don, Dios me llamó, Dios me capacitó, no. Solamente quieren es aparentar. Realmente cuando nosotros somos llamados, estos 3 puntos anteriores tienen que estar vigentes en mi vida, tienen que estar latentes, yo tengo que estarlos viviendo, y si no, no soy llamada. Por eso hay mucha gente que se dice ser pastor, que se dice ser maestro, que se dice ser apóstol, que se dice ser evangelista, que se dice ser profeta, pero no son llamados por Dios. Ellos hicieron el llamado, o muchos hombres le dieron el llamado, muchos hombres por beneficio propio, por quererlos ver, por muchas razones, querían verlos predicando la palabra de Dios, entonces los empuja, pero realmente no son respaldados por Dios, porque Dios no los mandó, porque una persona cuando es llamada por Dios se le ve el fruto de que Dios realmente lo llamó, lo escogió y lo predestinó para ser llamado a lo que lo mandó a predicar, las buenas nuevas. Ese es el cuarto punto, que les quede muy claro. No es por deseo mío, no, debe ser llamado por Dios, amén. Vamos al quinto punto, debe tener el carácter de Cristo. Un hombre o una mujer llamados por Dios debe de tener el carácter de Cristo. Y dice en el versículo 5 y 6, vamos a leerlo, dice: por eso Cristo no se honró a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo,
hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, yo, el quinto punto, debe tener el carácter de Cristo. Yo tengo que tener el carácter de Cristo. ¿Cómo soy yo realmente? Yo tengo que estar alineada con el cielo, tener la revelación de la palabra, dar fruto de que realmente Cristo habita dentro de mí, que la unción del poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está dentro de mí. Yo tengo que dar fruto, tengo que tener el carácter de Cristo, saber que Jesucristo es el que reina, que Él es el que me da la guía, la sabiduría para seguir adelante. Yo tengo que honrarlo a Él. Si Jesucristo, siendo el mismo Dios, no se honró a sí mismo, sino que le dio toda la honra al Padre. Toda la honra se la dio al Padre, papá. Papá, no, que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Él no se honró a sí mismo, y Él que era el Hijo de Dios. Ahora nosotros, ¿cómo nos vamos a llamar? A llamar nosotros mismos, o queriendo decir, no, es que a mí Dios fue el que me llamó y Él es el que me respalda. No, Él ni siquiera, Él que era el mismísimo Dios, Él mismo se llamó. Fue el Padre que lo escogió, y el Padre mismo le dijo, mire lo que dice aquí, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Entonces, cuando Dios realmente nos ha llamado a nosotros como hijos, es porque realmente somos hijos de Dios, y tenemos que tener esa identidad de que somos hijos de Dios y somos llamados. Cuando nosotros somos llamados y tenemos esa convicción de que Dios fue el que nos llamó, nos escogió y nos predestinó, Dios nos va a respaldar en todo lo que hagamos. No dudes, cuando tú ya tienes claro que fue Él el que te llamó, te escogió, no dudes en que Dios te va a respaldar en todo lo que tú hagas. Hombre o mujer de Dios que me escuchas en esta noche, ten eso presente siempre, que cuando tú ores al Padre, tú clames al Padre, Dios va a escuchar tu oración mientras que tú estés haciendo estos 4 puntos que ya van 5 puntos, perdón, que tú tengas ese carácter de Jesucristo. Dios va a estar levantándote, Dios te va a direccionar, Dios te va a guiar. Yo sé que Dios lo va a hacer. Ahora quiero leerles algo. Dice que Dios hablaba a mi corazón. Dice, nadie puede ser llamado si Dios no lo ha dicho. Nadie puede ser llamado si Dios no lo ha dicho. Amén, que eso nos quede claro. Dice, muchas personas se dicen ser llamados por Dios, pero sus frutos dicen lo contrario. O sea, muchas personas realmente dicen, Dios me llamó, pero realmente está dando fruto de que eres llamado por Dios. Está siendo un hombre, una mujer paciente, está siendo un hombre, una mujer agradecida con Dios o agradecido con Dios. ¿Realmente tienes ese amor y esa pasión por las almas? ¿Realmente tienes ese amor y ese llamado a seguir, a llevar las buenas nuevas del Evangelio donde quiera que tú vayas? ¿Realmente estás dispuesto a morir por Él? ¿Realmente estás dispuesto, hombre o mujer de Dios que me escuchas en esta noche? ¿Estás dispuesto o dispuesta a morir por Él? ¿A dejar todo por Él? En esta noche quiero decirte, porque Dios hablaba eso a mi corazón leyendo esta palabra. De verdad, nosotros cuando somos llamados estamos dispuestos a seguirlo a Él hasta las últimas consecuencias. No importa los momentos que estemos viviendo, de dolor, de tristeza, Dios nos va a ayudar. Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos respalda, por muy duro que sea la situación, por muy duro que sea el proceso que estés viviendo, hombre o mujer que me escuchas en esta hora. Ten presente que si Dios te ha llamado, si Dios te ha escogido para estar donde estás en este momento, es porque Él te va a dar las fuerzas, Él te va a renovar, Él te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, y te va a sacar de donde estás, de ese momento de angustia, de dolor y de tristeza. No dudes que si Él te llamó, Él te va a respaldar en todo lo que emprendas. Yo sé que así es, por eso no lo dude, hombre o mujer de Dios que me escuchas en esta noche. Somos dando frutos, damos frutos. Dice, lo contrario son, o sea,
pero sus frutos dicen lo contrario. Cuando no son llamados por Dios, los frutos que yo doy no son los que Dios realmente quiere que yo dé. Entonces, ahí los vamos a conocer. Realmente tú vas a conocer a una mujer o un hombre de Dios por los frutos, por el fruto que tú veas en ellos. Entonces, por eso quería hacer un alto aquí en esta reflexión que yo saqué. Y dice, son llamados por los hombres. Son llamados por los hombres, no por Dios. Porque realmente usted no le ve paz, no le ve tranquilidad a ese hombre o a esa mujer de Dios, los ve desesperados, los ve angustiados, aún en estos momentos que estamos viviendo, que es un momento de entrenamiento, iglesia, es un momento donde Dios nos ha metido en este entrenamiento para que realmente nosotros digamos, realmente esto fue lo que Dios me mandó a hacer. Por eso muchos se van a quedar, muchos van a quedar atrás. ¿Por qué? Porque realmente Dios no los ha llamado. Muchos van a retroceder, pero realmente los que Dios ha llamado, vamos a seguir adelante, vamos a seguir avanzando. No lo dudes de que si es Él el que te ha respaldado hasta el día de hoy, te va a seguir respaldando de aquí en adelante. Por eso tenemos que mirar, porque a veces son llamados por los hombres, no por Dios. Porque tales hombres o mujeres solo quieren tener honor por los demás, o sea, que los demás lo vean, que las demás personas vean cómo predico. Quiero ganar el favor de los hombres, pero no tienen el favor de Dios. Están ganando el favor de los hombres, pero el favor de Dios no lo tienen. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Dice, y que sean reconocidos por ellos mismos. O sea, ellos mismos se dan el reconocimiento. Pero realmente el reconocimiento no lo debe dar es Dios, nadie más. Cuando tú estás en el designio de Dios, cuando Dios te llamó, Dios es el que te va a reconocer y te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, y toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y las exaltaciones para Él, para nadie más. Amén. Dice la palabra de Dios. Y dice, y nos llamó. Y Él nos eligió, por eso Él nos llama hijos, Dice, Dios te llama por el nombre y nos llama hijos. Y Jesús es nuestra fuente eterna para todos los que obedecemos. O sea, cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos ha mandado hacer, Él nos dice hijos. Él nos dice hijos. Sigan adelante, no desmayen, ustedes han sido obedientes hasta el día de hoy, sigan predicando mi palabra porque mi presencia va con ustedes. No duden, es la presencia de Dios la que va con nosotros. No lo dudes, porque si Dios te llamó, Él mismo te va a capacitar, Él mismo te va a dar las herramientas para capacitarte, para seguir avanzando, para que no pierdas el norte. Pero por favor, tienes que tener claro de que Él te llamó, y si Él te llamó, eres hijo o hija de Dios. Dice en el punto número 6, vamos al punto número 6. Dice, estamos llamados a incrementar nuestra vida espiritual. Eso sí que es importante. Porque cuando nosotros tenemos el llamado de Dios, nosotros estamos a incrementar día a día lo que Él nos mandó a hacer. ¿Cómo incrementamos? Leyendo, escudriñando las escrituras, orando, teniendo intimidad con Él. Porque cuando nosotros tenemos intimidad con Él, Él nos va a respaldar delante de todas las personas. Él nos va a respaldar cuando vayamos a orar por un enfermo, cuando vayamos a orar por una familia que está necesitada, cuando vayamos a orar por las personas que están en momentos de dolor, de tristeza, de angustia, de desespero. Él es el que nos va a direccionar. Pero tenemos que estamos llamados a incrementar nuestra vida espiritual siempre, no solamente una vez al día, no, siempre, en todo momento, tener intimidad con Dios donde yo vaya. Si vas en el carro, si vas en el megabús, porque pues acá en Pereira hay megabús, o si vas en
el metro, si vas en el tren, si vas en cualquier vehículo que vayas, o donde vayas siempre, cuando estés en la cocina haciendo tu almuerzo, cuando estés en el colegio enseñándole a los niños, profesora o profesor que me escuchas, cuando estés en medio de cualquier dificultad, cuando estés allí en el momento de dolor, siempre ora a Él, que Él te va a escuchar, Él va a tener misericordia de ti y te va a escuchar lo que tú, pero es creciendo, leyendo la palabra de Dios, escudriñando y pidiéndole al Espíritu Santo que te dé el discernimiento para entender todos los tesoros que hay en su palabra, porque aquí en la palabra de Dios hay muchos tesoros. Y vamos a leer el versículo 11 y 12, y dice, mira lo que dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. ¿Por qué este punto número 6? Porque nosotros estamos llamados a incrementar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque mira lo que nos dice en el versículo 11 y 12. Medítelo en su casa. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no nos alimentamos de la palabra de Dios día y noche, todo el tiempo, nuestra mente y nuestro corazón no van a ser renovados, porque siempre vamos a estar esperando que otras personas nos digan, que otras personas nos enseñen, que otras personas nos hablen y que nosotros estemos tomando leche, porque somos todavía bebés. Pero entonces, si somos realmente llamados, este pedacito aquí nosotros no nos cabe, ¿cierto que no? Pero si realmente tú no eres llamado, o sea que tú estás ahí. Siempre vas a estar ahí, para abajo. Siempre subes y bajas, siempre son como las olas del mar, vienen y van. Hoy sí, mañana no. Hoy estoy feliz, hoy estoy feliz, mañana estoy triste. Hoy no quiero ver nada de la iglesia, no quiero ver nada de mi hermano ni de mi hermana. Hoy no le contesto el teléfono al pastor o a la pastora, no le contesto el teléfono al líder. No, qué pereza, ya no. Nosotros tenemos, cuando somos llamados por Dios, cada día estamos buscando más y más, aprendiendo más de la palabra de Dios, escudriñando qué es lo que Dios me quiere hablar hoy a través de esta palabra, Dios qué me quiere enseñar a mí por medio de su Espíritu Santo. Cada día nos estamos alimentando, vamos a la presencia de Él a orar. Señor, guíame, sigue direccionándome, Señor, ayúdame a entender. Si de pronto es que tú no has podido entender hasta el día de hoy, pídele a Dios que te ayude, que te abra el entendimiento, que renueve tu mente y tu corazón, y que esa palabra que tú leas puedas discernirla, puedas darle el entendimiento que Dios quiere, que esa palabra se haga viva en tu vida. Te pido que seas tú pidiéndole a Dios en esta hora que te ayude a discernir lo que quiere hablarte el Espíritu Santo, y verá que lo hace. Lo que pasa es que nosotros tenemos que disponer el corazón, nosotros tenemos que orar, tenemos que pagar el precio. Esto no es así nomás, tenemos que orar, pedirle a Dios que nos ayude, y Él nos ayuda. Si nosotros le pedimos a Él, dice la palabra de Dios, que todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos lo va a dar. Y yo lo creo, yo sé que si tú lo crees en esta noche, Dios lo va a hacer. Solamente empieza a obedecer, a leer la palabra de Dios, a orar, a tener intimidad con Él, a escuchar alabanzas, a decirle: Señor, aquí estoy. Yo en mis propias fuerzas no he podido, yo a veces no entiendo la palabra, pero quiero que tu Espíritu Santo me reargulla, me guíe, me direccione y me explique qué es lo que tengo que hacer. Y verás, si tú empiezas a leer la palabra de Dios todos los días, cada momento, cada que estés en angustia, en desespero, Dios te va a ayudar y te va a direccionar. Amén. Dice en el punto, eso quería decirle, por favor, vamos a buscar más crecimiento espiritual. Eso es lo que hace un hombre y una mujer que son llamados por Dios. Vamos al séptimo punto y vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto.
El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, a fuerza de práctica, dice la palabra de Dios aquí, a fuerza de práctica. Nosotros tenemos que practicar siempre, siempre practicar la palabra de Dios, leerla, vivirla. Y este es el punto número 7. Debemos hacer lo correcto. Debemos hacer lo correcto. A partir de hoy, hombre, mujer de Dios, familias que me escuchan, tenemos que hacer lo correcto. Hacer lo correcto a partir de hoy. ¿Qué es lo correcto? Todo los 7 puntos que hemos visto. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer hoy. Amén. Vamos a empezar a vivir, a aplicar cada punto que hoy les he compartido, porque ha sido Dios el que hoy le plació que yo predicara, que yo compartiera esta palabra de bendición para todos los que están allí en sus hogares, en sus casas, con sus familias, con sus hijos, con sus esposos, sus esposas, para que Dios hablara a sus corazones. Fue Él el que le plació que tú estuvieras viéndome en este momento. Para los que me van a ver más adelante, por favor, aplica estos 7 puntos, por favor, y se los voy a repetir cada uno. Acuérdese, en el número 1 es un hombre escogido. El primer punto es un hombre escogido. El segundo punto, un hombre escogido debe ser paciente con los ignorantes y descarriados. El tercer punto, debe aceptar que también peca. Un hombre escogido debe de aceptar que también peca. El cuarto punto, no es por deseo, debe ser llamado por Dios. Hombre o mujer de Dios, no es por deseo, debe ser llamado. Y si Dios te llamó, Él te va a poner y te va a dar la fuerza para seguir adelante, no lo dudes. Quinto punto, debe tener el carácter de Cristo. Un hombre, una mujer de Dios deben de tener el carácter de Cristo. El sexto punto, estamos llamados a incrementar nuestra vida espiritual. Y el séptimo punto, debemos hacer lo correcto. Siempre, por favor, siempre tenemos que hacer lo correcto. Un hombre, una mujer íntegros y honestos son llamados por Dios a hacer lo correcto. Siempre vamos a poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque la palabra de Dios en esta noche nos lo está diciendo. Amados hermanos y hermanas que me ven, en esta noche yo quiero declarar bendición sobre sus vidas. Quiero orar por todos ustedes, por los que me están viendo y por los que me van a ver más adelante. Quiero bendecir sus vidas, quiero bendecir su llamado, quiero bendecir su entrar y su salir. Voy a empezar a orar. Por favor, ahí donde están, pónganse incómodos. Si pueden cerrar sus ojos, cierren sus ojos. Vamos a tener un momento para orar e interceder al Padre. En el nombre de Jesús, papá, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias por cada vida y cada persona, Señor, que está viendo, Señor, en esta noche, Señor, que está viendo este video, Señor, que me está viendo, Señor, que va a escuchar esta palabra, Señor. Clama a ti en esta hora por sus vidas, Señor, por sus hogares, por sus casas. Clamo por los enfermos, Señor, que están allí, Señor. Ahora mismo declaro sanidad divina, papá, en el nombre de Jesús. Oro para que tu presencia, papá, tu presencia se haga viva en estos hogares, en estas casas, en estas familias, Señor. Para que tu palabra, Señor, entre, Señor, a sus corazones y a sus mentes y se haga rema, Señor. Clamo a ti, Señor, y te doy bendición sobre sus vidas, Señor. Declaro bendición sobre sus vidas, papá, en esta hora. Declaro bendición del reino de los cielos, Señor, para cada hogar, cada casa, Señor. Yo bendigo, Señor, en esta noche, Señor. Bendigo cada hombre o mujer de Dios que han sido llamados por ti, Señor, el cual tú los has predestinado, tú los has
escogido y los has elegido, Señor, y tú eres el que los vas a ayudar y los vas a direccionar, Señor. Gracias te doy por sus vidas, papá. Gracias por sus familias, Señor. Yo bendigo a la senda, Señor, acá en Pereira y en Duitama. Bendigo a todos los que me están viendo en esta noche, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones para todos.